Se incorporan a nuestra mesa Miriam Lima, que es nuera de Miguel Rosendo, y también María Isabel, que es María Isabel Montes, sobrina del líder. Y además hay que recordar que Marcos García Montes, eres el abogado del líder de Rosendo, ¿no? Del líder y de su mujer y de sus hijos. Buenas noches a las dos, gracias por acompañarnos. Voy a empezar con Miriam. ¿Cómo empezaste, cómo te introdujiste en esta congregación? Pues mira, vamos a ver, yo con 14 años, pues mi suegro, pues como que formó un coro, simplemente al que íbamos a las iglesias a cantar. Y hacíamos peregrinaciones a varios santuarios diferentes. Tú ibas con tus padres, ¿no? Yo iba con mis padres y mis dos hermanas. Y así fue como fuimos entrando y todo eso. Hasta que cuando yo tenía 24 años, pues a mis padres estuvieron a punto de quitarle la casa, porque económicamente no podían pagarla. ¿Pero teníais que dar dinero de alguna forma a esta congregación? ¿Os pedían dinero? No. O sea, nosotros hasta el año, perdón si no me acuerdo la fecha, hasta el año 2009, perdón, más o menos, éramos una asociación privada de fieles y no se pagaba nada ni nada por el estilo. Simplemente cuando íbamos a los campamentos o íbamos a algún lado, pues poníamos el dinero que teníamos que poner para las comidas o para comprar las tiendas de campaña, pero como todo el mundo. Después, una vez que fue asociación pública de fieles, lo que se ponía era una cuota de 12 euros que la pagaba quien podía. O sea, que los problemas económicos de tus padres nada tenían que ver con esta congregación. Nada. Porque antes de ir a vivir a la casa de Miguel, nosotros nos cambiamos 7 veces de casa. Y Miguel no tenía que ver absolutamente en nada de todo esto. ¿Qué pasó para que tus padres llegue un momento que salieran y además dieran la espalda, incluso a ti te dieran la espalda? ¿Qué pasó? A mí y a mi hermana. ¿A ti y a tu hermana? A mí y a mi hermana. ¿Por qué? Pues eso es lo que yo también me gustaría saber. O sea, ellos lo que dicen es que mi hermana Sandra, la pequeña, pues que mi suegro había abusado de ella y que entonces, claro, tuvieron que irse porque ellos eso no lo podían aguantar y todo eso. Pero entonces mi hermana Ivana y yo, ¿qué pasa? Cosa que ahora también nos están metiendo dentro. Pero cuando dicen eso es porque algo verían. No. ¿Vieron algo raro? No. Ellos mismos lo dicen, ¿eh? José Lima, o sea, mi padre, cuando fue el tema del investigador privado, le dijo que él, Sandra, se lo había ido a contar, pero después en el juzgado dice que a Sandra él no le contó nada. ¿Y vosotros discutís? Vamos a ver, no es que discutamos. Yo, lógicamente, cuando Sandra se va, cuando Sandra deja el orden y mandato, o sea, porque ella era consagrada, camino religiosa. Ella en el año 2012 se va con Esteban, porque eran novios. ¿Vale? Eso, mis padres, en teoría, no sabían nada, porque en Navidades yo estuve con ellos. Y ellos no decían nada de todo esto. Hasta que Isaac de Vega, pues fue el que los metió en todo esto. ¿Por qué creéis entonces que muchas de las víctimas, que las hemos escuchado, aseguran que había relaciones sexuales, que el líder las acosaba, que las tocaba? Dos víctimas. ¿Y por qué lo hacen? Claro, yo pregunto ¿qué víctimas? O sea, porque nosotros en teoría también somos víctimas. Nosotros estamos metidas dentro de esos 53 delitos que le imputan. Yo fui a un juzgado y declaré que a mí nunca me había pasado eso. Porque a mí me imputa, o sea, porque a mi suegro le imputan eso, si eso no es verdad. Vamos a escuchar precisamente lo que dice tu padre. Vale. La historia que cuenta el padre de Miriam. Mi hija dio a luz, a nosotros no nos dejaron ir al hospital. Mi hija estuvo operada, no pudimos ir al hospital. Preguntábamos a mi hija, ¿qué tal las niñas? Bien, y a los 5 minutos veíamos oír un coche que iban al hospital con ellas, por las urgencias. Y eso, año tras año. Pero ¿a dónde íbamos a ir? Nos quedamos sin dinero. Me hizo abandonar el trabajo, me dijo, no vayas a trabajar, yo trabajaba con un camión, que yo te veo un accidente. Si lo tenía era para no hacerle caso, y si no lo tenía era porque él me había salvado, lógicamente. Entregué todo, mis hijas, no sé, todo, hasta que me quedé sin nada. Cuando me quedé sin nada y empezaron, sobre todo por parte de mi mujer, las dudas en muchas cosas y tal, pues nos
mandó, nos dijo, tenéis que marcharos de aquí. Y yo le dije, ¿a dónde vamos? No tenemos nada. ¿A dónde vamos? A poner, no me importa. Y apoyados, él, por nuestras hijas. ¿Le puedo prohibían la aclarar todo visita? esto. ¿Eso es cierto? Mentira. En primer lugar, cuando mis hijas nacieron, tanto Maravillas como Fátima, yo tengo una foto de mi padre el día del nacimiento de mi hija en el hospital. El que no estaba era mi suegro. Mi suegro llegó más tarde porque estaba trabajando. ¿Pero entonces está mintiendo ahí tu padre? Está mintiendo, claro que está mintiendo. ¿Que no se las dejaba ver? Mi hija la mayor jugaba al fútbol. Ellos venían a verlas. Nosotros vivíamos en Mogas, ellos venían a verlas. ¿Hay miembros de la congregación que vean a sus familiares sin ningún tipo de problema y que Pero se es que lleven bien? nunca hubo problema para ver a nadie. Es que nunca hubo problema para ver a nadie. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, bueno, no sé, no, muchas veces no, pero vemos tu caso y vemos también el de esta chica modelo que también estaba en la congregación y cuentan historias de que sigue y siempre tienen problemas con sus familiares. No, Pero Olaya no. Vamos, Olaya nunca dijo que tuviera problemas con sus padres. Olaya trabajó en Bustar Viejo, su madre y su hermano venían a verla. Cuando estaba en el convento, en el Reglar, también como sea, en aquella casa, tenían encuentros como en todos los conventos. Y en la actualidad también siguen teniendo encuentros, se llevan bien, no tienen Cierto ningún problema. es que Olaya tiene teléfono. Y ve a sus familiares, ve a sus padres, no hay ningún problema, ¿no? Y O yo, sea, todos. Y yo hasta ese momento viví con ellos. Ellos vivían con nosotros en Mogas. Mi suegro, cuando empezó a hacer la casa de Verónica, de mi cuñada, él tenía en mente de que mis padres se fueran a vivir a esa casa con ellos. Pero es que ellos nunca se preocuparon de nada, si tenían que pagar algo, nunca. Buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes. Esta congregación, o como se denomine técnicamente, está, a ver si me explico bien, reconocida por la Iglesia, no reconocida como, bueno, pues es una asociación religiosa, sino reconocida legalmente, es decir, tiene sus escrituras recogidas, amparadas por el derecho canónico, etcétera, etcétera. Eso es un proceso, me refiero. Eso ¿Pero empezó estaba en como un proceso grupo. o estaba ya terminado? No, el estaba. arzobispo de Tui tenían las escrituras, todo organizado, que el arzobispo de Tui es el que monta todo este follón con Isaac. Ya pagarán lo suyo. Mira, vamos a recapitular un poco. El tema nos va a contar María, precisamente los delitos con los que se relaciona a esta orden. María. Esta congregación, David, la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ha sido calificada por algunos de sus exadeptos como una secta. Según estos, su líder, el fundador, Miguel Rosendo, mantenía relaciones sexuales con sus consagradas para purificarlas. El fiscal solicita que vayan 7 personas a juicio, Miguel Rosendo y 6 miguelianos y miguelianas. Se les investiga por estos delitos que están viendo: contra la integridad moral, abusos sexuales, asociación ilícita, delito fiscal y blanqueo de dinero. La acusación popular, que son los padres de las chicas, piden que respondan ante la justicia Miguel Rosendo, su mujer y sus 2 hijos. Escuchen precisamente a estos padres, así acusan a Miguel Rosendo. Miguel Rosendo disfrazaba como trabajos y limpiezas espirituales, tocamientos y actos sexuales con las mujeres. Les decía que lo que hacía con ellas era algo espiritual y que ellas eran escogidas por Dios. Una de las mujeres víctimas de estos abusos ha relatado cómo Miguel le aseguraba que por su semen le llegaba el cuerpo de Cristo y que de esa manera le purificaba. Con los hombres, estos trabajos espirituales consistían en que durmieran en la habitación de los religiosos. En ocasiones ha usado la fuerza, tirando al suelo a algunos miembros de la orden o cogiendo de los pelos a una de sus colaboradoras, arrastrándola por el suelo entre rosales. Todo esto hace que los abusos hayan sido, además de sexuales, físicos y psicológicos. Esto que cuenta es terrible. Pues claro que es terrible. Y en primer una lugar, historia de miedo. quiero dejar claro que esa persona nunca estuvo en la orden y mandato de San Miguel Arcángel. Esa persona es el padre de Lorena. ¿Cómo tiene tanta información? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Con quién habla este señor? ¿Lo habéis visto alguna vez por allí? Sí, claro, que lo veíamos porque era el padre de Lorena. Pero es que él no perteneció jamás a la orden y mandato de San Miguel Arcángel. Tiene muchos datos, ¿eh? De hecho, cuando empezó todo esto, él vino a casa de Miguel y le dijo: Miguel, yo te creo, yo te apoyo. Y sin embargo, después tú lo ves en la televisión hablando así. Nunca jamás habéis visto nada ni parecido a lo que acaba de contar. Absolutamente nada.
De todas maneras, yo te quería preguntar. Esto es una insidia contra ustedes. Es una organización que va contra ustedes. ¿Con qué intención? Pues es que eso es lo que yo también me gustaría saber. O sea, no es que sea solo contra nosotros, es contra, lógicamente, el primero contra mi suegro, que es el que está en prisión. Pero una pregunta, vuestro declive empieza... Lleva mucho tiempo, ¿eh? Perdona. Que lleva mucho tiempo lo que, perdón. Que vuestro declive... Lógicamente. No, quiero decir que ahora hablamos de eso. Porque ahora pruebas, que hay suficiente materia como para mantenerle en prisión. Eso está ahí su abogado y el abogado lo puede decir y él va a decir... Pero iba a responderme una pregunta antes y ahora te... Pero yo soy una prueba de ello. Declive, espera, pero solo un segundo. A mí me interesaría... Vuestro declive empieza cuando hay una investigación por parte del arzobispado... No. Perdona. Pero yo digo que no hay una investigación. Déjame que de lo que yo sé. Hay una investigación interna por parte del arzobispado porque empiezan a recibir numerosas denuncias o numerosas quejas de que allí pasan cosas raras. Y durante un tiempo el propio obispado, es decir, tiene un sacerdote allí y tal, que elabora un informe. Ese informe es demoledor contra vosotros o contra la secta, bueno, contra la secta o contra la orden, como os queráis llamar y tal. Pero es que luego ese informe es la base que sirve para la investigación de la policía, de la Guardia Civil. Es que no es así. Bueno, es lo que yo tengo entonces. Lo que te quiero decir es que hay dos cosas que pesan mucho en vuestra contra. Primero es el propio informe del arzobispado, que dice que ahí pasan cosas terribles, y luego ese informe, cuando una vez lo investiga la Guardia Civil, que evidentemente va corroborando muchas de esas cosas que estaban puestas en el informe. ¿Y esas preguntas por qué no nos la hicieron a nosotros? A nosotros, esas personas que ustedes estaban hablando del obispado, no vinieron a hablar con nosotros y nos preguntaron si eso era así o no. Pero si había un sacerdote viviendo allí con vosotros, no, pero es el que hizo el informe. Claro, pero perdón, vamos a ver, eso no es así. El que estaba con nosotros era Isaac de Vega. Pero Isaac de Vega no era el que hizo ese informe. El que hizo ese informe se llama Manuel Salcidos. Sí. Vale. Pues Manuel Salcidos lo que hizo fue llamar a algunas personas sueltas. ¿Y por qué inicia la investigación? No, a nosotros, pero vas a ver, ¿por qué se inicia una investigación por parte de un obispado que solo primero el beneplácito y que luego de un momento retira? Y luego voy con Marcos. Digo porque yo soy consagrada, ¿vale? Llevo 8 años en Bustar Viejo, llevando la residencia de ancianos. Y hoy en día estoy esperando al que el visitador y el obispo venga a verme para hacer esa investigación, ¿vale? Esa investigación no se llevó a cabo. Él hizo un informe, no, se lo digo yo, porque a mí me hizo un informe, me hizo un cuestionario de unas 10 preguntas 2 días después de apartar a Miguel. En 10 minutos, porque tenía prisa para marcharse otra vez para Galicia. Lo que sí es cierto, no hizo nada. Y lo decía Jorge, y voy contigo, Marcos. Miguel Rosendo lleva ya muchos años en la cárcel. Algo estarán viendo y se le acusa de muchos delitos. Hemos visto, nos contaba María, agresión sexual, blanqueo de capitales. El despacho se ha hecho cargo, junto con la conocida abogada Beatriz Seijo de Coruña y de Santiago, de este tema. Yo me he asombrado, me he escandalizado con un procedimiento que lleva 3 años y medio, con un auto de procesamiento de hace 1 año y pico, y con un procedimiento que ha estado durmiendo el sueño de los justos 1 año, reconocido, que está, por supuesto, denunciado ante la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Eso primero. En segundo lugar, esta señora que está aquí, que quiero que hable ella, que nos cuente por qué está en el auto de procesamiento, en el reglamento como que le quema el pelo, que le tira el pelo, que la lesiona, y no ha declarado en este procedimiento. Bueno, pues está, y cuente usted todo, y sobre todo que cuente quién es el personaje ese del tal Isaac. O sea, ¿No ha declarado? Porque ella lo ha vivido, pues eso. O sea, sí que hay como 2 personas que dicen que Miguel pues me pegaba, me tiraba al suelo, me quemaba el pelo, me daba besos en la boca, y hoy en día estoy esperando que la jueza me llame para ir a declarar. A mí nadie me preguntó, ni ante la Guardia Civil, ni a la Guardia Civil, ni ante nadie. Y aún por encima es que soy sobrina y llevo una residencia de ancianos en Bustar Viejo, que son 24 horas todos los días allí con ellos. ¿Cuál es el interés? Pues ese daño tan grande. No te han llamado, ¿Cuál es el llamado a interés? declarar. Dilo aquí. ¿Alguna vez te ha quemado el pelo? No, nunca. ¿Te ha pegado? O sea, a ver, yo no me considero tonta, no me dejo que alguien me pegue, ni me tire del pelo, ni me haga nada. Es que según el fiscal, ¿y cuál es el motivo entonces? ¿Cuál es el motivo que vosotras queréis de toda esta maldad? ¿De toda esta maldad cuál es el motivo? O sea, lo primero maldad. ¿Y ¿pero que por no qué? llevo? Por poder. Por poder y dinero. Porque dentro de la padres están pidiendo una responsabilidad civil. Sí. Claro, hay padres que piden una responsabilidad civil, quieren que es una indemnización por esos daños que denuncian que les han hecho a sus hijas, aunque sus hijas no los reconozcan. Pero perdóname una cosa, pero ¿quién os está acusando o quién está acusando a la organización de todo esto? Es que esto... O sea, ¿habrá alguien con nombres y apellidos? ¿O quién porque estamos hablando de algo o sea, abstracto? esto se empezó con un proceso de un investigador que no investigó durante 35 días, simplemente cogió a familiares de las consagradas, las llevó a una sala, les hizo un cuestionario
y lo presentó ante la Guardia Civil. Pero a ese investigador, ¿quién lo llamó? Pues mire, eso se lo puedo contar yo. A ver, Miriam. Vamos a ver, ese investigador que se llama Armando García lo contrató José Limia, o sea, mi padre. No sé con qué dinero, eso en primer lugar. Ese investigador presenta en el juzgado unas fotos que no es nuestra casa. Eso ya, primero, mi casa es de color rojo, no es de color blanco como pone él, ni tiene una piscina de 5 metros. Entonces, él lo que dice en sede judicial es que él nunca se pudo infiltrar porque no tenía tiempo, ni la economía que le habían prestado, o sea, que le habían dado, le daba para eso. Estuvo en este segundo, es que pero la Guardia Civil tiene responsabilidad. Eso es una investigación, pero es que hay una interna del propio obispado. Que no lo hay. Es que no la hay. Pero ¿cómo no la va a ver si es el... Se lo digo yo. Solo una pregunta. Sí. Isaac de Vega no era. ¿Por qué el obispado os retira de la sentencia? No, perdón. los favores que os había concedido antes? Le digo yo, exactamente, porque estuve un año, casi un año, después de que apartaron a Miguel, de que supuestamente en la prensa dijeran que Orden y Mandato estaba disuelta, yo estuve trabajando hasta el 11, hasta noviembre del 15, en Bustar Viejo como Orden y Mandato, sin hábito, pero como Orden y Mandato. O sea, no estaba disuelta. El obispado lo único que hizo fue que cuando salió todo en la prensa, apartó. Yo ya responsable pero subsidiario. ¿qué se diferencia orden y mandato de otras congregaciones religiosas como pueden ser las teresianas, las... por eso lo decía antes. A ver, nosotros estamos en un proceso. Todas las congregaciones empiezan con un proceso. Pero eso es donde yo iba. Es que vosotras no queríamos ser instituto religioso. Legalmente consagradas como religiosas. Claro, como instituto religioso. A lo que voy es que vosotras estabais hablando de consagración como religiosas cuando legalmente no podéis serlo. Sí. Dentro de la Orden y Mandato había unos estatutos donde se ponía que ciertas personas vestían con un hábito en concreto, vivían y estaba aprobada a lo que voy es a la públicamente. legalidad, a lo que voy es a la legalidad. Bajo la legalidad. Es como si yo ahora creo unos estatutos, pero miren, perdone, yo creo de otra manera, a vosotras como religiosas os consagraba el obispo. Sí. Pero luego os da la espalda. Eso mismo. Luego da la espalda del obispo de Tui. Yo creo que es importante que quede una cosa clara, que la Orden y Mandato estaba bajo el mandato del obispo, don Luis Quinteiro. De Tui. Todo lo que se hacía, todo se le presentaba a él. Hay muchos papeles que lo dicen. Cada cosa antes de hacerlo se le llevaba a él. Y él participaba en nuestras actividades. Él vino con nosotros a Fátima. Él venía con nosotros a muchos sitios. Estuvimos con él en Roma. Bueno, pero luego os da la espalda por algo, por esa investigación. Él a mí me lo dijo, mira, a mí me dijo estas palabras. Yo sé que Miguel es inocente, pero no puedo hacer nada. Eso me lo dijo a mí y a mi suegra. Mira, quiero que escuchéis, estuvo en este programa María José Cantudo. ¿Por qué? Perdón, porque, o sea, yo nunca vi a esa persona, porque tampoco estuve en la JMJ. No, y ella me parece... no dijo que estuviera, dijo que intentaron captarla. Vamos a escuchar la historia que cuenta, que yo me la creo, no tenemos por qué dudar de lo que cuenta María José Cantudo. Vamos a escuchar lo que dijo, cómo intentaron de alguna forma, ella dice, captar para esa congregación. La escuchamos. Y en eso que paso por la puerta Alcalá y veo a estas monjitas tocando la guitarra y cantando. Y me puse a verlas, ¿no? Yo pensé que eran unas monjas de fuera de España, porque claro, ese hábito, yo que soy de colegio de monjas, pues no lo conocía. Entonces dijeron, bueno, te vamos a dejar esto para que lo tengas y cualquier momento que tú te sientas mal, nos llamas. Pero te queremos invitar a que vengas. Plantearme a mí que yo fuese a estar con ellas, a pasar unos días para que a mí se me quitaran mis problemas que yo tenía. No solamente no me olía nada, que yo todavía lo estoy viendo y me parece mentira. ¿Cómo es posible que esas chicas, que eran una dulzura, y te hablaban, oye, que yo me criaba en un colegio de monjas, a mí no me la pueden dar, esto es demasiado, esto es horrible. Qué maltrato psicológico y físico y de todo que ha hecho con tantas chicas, con tantas mujeres, eso es espantoso. Si esto es verdad, es que no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es posible que ese hombre, a todas, incluso eso que habláis de sexo, de una secta. A mí me hablaban, pues que es un paraíso. Tú imagínate si yo en vez de irme a los hoteles con mi familia o con mi amigo, me da por irme de vacaciones con las monjitas. Mira cómo estaría yo hoy, pues de buena me he librado. Dice de buena me he librado. A lo mejor, no sé si alguna de vosotras la conocisteis, fuisteis alguna de vosotras las que hablasteis con ella. Ni siquiera las monjas. Se encontró con una de los laicos que andaba por allí por la JMJ y ella se acercó para hablar. Le dieron ese papelito. ¿Reconoce con hábito? No, porque estaba, hombre... ¿Quién no reconoce el hábito cantando con guitarra encima de un escenario? ¿Y llevan todo el mundo siendo era laicas? conocido. ¿Y llevan hábitos siendo laicas? Pregunto.
No somos laicas, perdone. Es que tú has dicho laicas. No, porque a ella se le acercó... No, a ella, o sea, eso de que se le acercaron 2 monjas es mentira. Se le acercó una laica. Pero entonces ella dice, pero no fue cierto. Y Marta no fue cierto. O sea, yo no le puedo mentir. Ella sí dice que las reconoce por el hábito amarillo y demás. También yo, pero es que estábamos en la JMJ. Pero tú no eres laica. Ella sí, dice que no es laica. Tú estás diciendo que no es laica. No estás entendiendo. A ver, había 2 religiosas que son las que estaban cantando, 2 consagradas, encima de un escenario. Muy bien. Las únicas que fueron a la JMJ, porque las demás no fuimos. La que se estaban por debajo era una laica, que fue la que se acercó a ella. No, ella dice que se le acercaron dos mujeres con el hábito. Pero es que vamos, eso no es verdad, porque la propia Marta, que es una de las que iba con el hábito, no la conoce. O sea, y a mí me parece increíble eso de que diga de que se le acercó con un tríptico tal, como a mí alguien en la calle se me puede acercar con el del día. Pero hay un dato que creo que es importante en todo esto, porque se habla mucho de agresiones sexuales. Sí. A mí me meten. ¿Eh? A mí me meten en ello. A ti te meten en ello. ¿Y a ti te han agredido? Y hay un dato, creo, Marcos, que es importante para ellas, para decir, no pudo haber agresiones sexuales, es imposible. Hombre, hay una cosa, se las ha hecho pasar por el calvario de que siendo vírgenes tenga un médico que decir que sean vírgenes, que eso ya no es que afecta a la intimidad, afecta, eso es salvaje. Pero sobre todo, y lo más importante, es que ahora ha excluido el Ministerio Fiscal, al parecer, una persona que estaba procesada, que era Marta. ¿Por qué? Porque sabe que no es nada. Y me gustaría que usted cuente sus experiencias con este personaje, el tal Isaac, quién es y cómo es, porque usted lo ha vivido, yo no. Vale, Isaac de Vega es el capellán de la cárcel de Alhama, ¿vale? El obispo lo puso como nuestro capellán, para que lo entienda. Él venía a confesarnos a la dirección espiritual. Él sí entraba en el convento solo. Claro. Él tenía llaves de la casa de Miguel. Él podía entrar y salir como le diera la gana. Vivió en mi habitación un mes. Estuvo viviendo un mes en nuestra casa. ¿Y eso? Porque en su casa hubo un problema en el baño y no podía estar en su casa. Entonces se vino un mes a vivir a nuestra casa. Estuvo durmiendo en la habitación mía y de mi marido. Un mes. Seguido. Aparte de que venía todos los fines de semana, venía lunes, miércoles y jueves, como cuando no toda la semana, pero así continuamente. Se venía con mi familia de viaje. Yo estuve con él en Disney, yo estuve con él en Cádiz.